Abrimos el santo libro de Samuel en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Continuando con el viaje por el libro de Samuel, el capítulo 12 nos va a señalar cómo Samuel pasa a segundo plano. La importancia de Samuel, por eso hemos hecho tanto hincapié en Samuel y llevamos tanto tiempo en 12 capítulos de Samuel. ¿Se recuerdan que Samuel es el último qué? Juez. Y el primero, profeta en Israel. Así que, recuérdense, la importancia de Samuel es que el último juez de Israel y el primero de los profetas ligados ya en la tierra de Israel. Eventualmente, habían profetas en Israel, pero Samuel tiene la característica que liga el profetismo y el impartir en nombre del Señor el orden en el pueblo de Israel. Vimos como inclusive el Señor elige a Samuel para mostrar el rey de Israel. Hemos hablado ya ampliamente del rey, del comienzo del rey Saúl, y Samuel es el que le da el discurso final, la despedida de Israel, en capítulo 12, versículo 1, y dice: Samuel dijo a todo Israel: ya ven que los he atendido en todo lo que me han pedido y les he asignado un rey. En adelante el rey marchará delante de ustedes. Cuanto a mí, he envejecido y encanecido, y mis hijos entre ustedes están. Y he andado delante de ustedes desde mi juventud hasta hoy. Aquí me tienen, atestiguen contra mí, delante del Señor y delante de su ungido. ¿De quién he tomado yo el buey o de quién he tomado el burro? ¿A quién he atropellado u oprimido? ¿Quién ha sobornado para que cerrara los ojos? Y se los restituiré. Respondieron todos: no nos has atropellado ni oprimido, y nada has recibido de nadie. Él les dijo: Yahvé es testigo contra ustedes y su ungido es testigo hoy de que ustedes no han encontrado nada en mis manos. Respondieron: es testigo. Dijo entonces Samuel al pueblo: es el Señor quien suscitó a Moisés y a Aarón y quien hizo subir a sus padres del país de Egipto. Preséntense ahora para que yo pleitee con ustedes ante Yahvé acerca de todos los beneficios que el Señor ha llevado a cabo en favor de ustedes y de sus padres. Aquí hace un resumen Samuel de toda la historia del pueblo de Israel, la batalla de Josué, la toma de la tierra prometido. Por ejemplo, en el versículo 16, Samuel 12, 16, dice: una vez más, quédense para ver este gran prodigio que el Señor realiza delante de sus ojos. ¿No es ahora la cosecha del trigo? Pues bien, voy a invocar al Señor para que haga tronar y llover. Reconozcan y vean el gran mal que han hecho los ojos de Yahvé al pedir un rey para ustedes. Samuel le sigue diciendo a Israel todo lo que el Señor les dijo. ¿Se recuerdan cuando en dos grupos al final del Deuteronomio se dividieron los grupos y el Señor le dijo: tienen delante dos caminos, el de la vida y el de la muerte? Y le dijo: si son fieles, las vacas de ustedes van a parir tantas veces, van a tener tantas cosechas. Si no son fieles, los graneros se le van a secar. ¿Y qué dijo el pueblo de Israel? Sí. No, en ese momento dijeron: sí, aceptamos la alianza, aceptamos lo que tú nos estás diciendo. O sea, se pusieron bajo la autoridad del Señor. Entraron a la tierra prometida y al poco tiempo de estar en la tierra prometida, unos 100, 200 tantos años, 200, clamaron a Dios porque querían un rey. Y querían un rey para ser como los demás pueblos. Cuando el Señor le dice en el Deuteronomio que los demás pueblos perdieron la tierra por estar haciendo las cosas que desagradan a Dios. Y le dijo bien claro a Israel: no imites las costumbres de los pueblos que vas a entrar, porque si ellos están perdiendo la tierra es por culpa de sus malas costumbres. ¿Y qué hizo? Fue lo primero que hizo Israel: copiar. Y que decir: queremos un rey. ¿Y por qué queremos un rey? Porque todo el mundo tiene rey. Y le dijo: pues como tú estás queriendo imitar a los perdedores, a los losers, como dicen los americanos, ahora tú también vas a ser un perdedor. Y eso se puede aplicar a todos nosotros. Porque venimos a esta tierra y en vez de aprender lo bueno de esta tierra, lo que aprendemos es lo malo. No nos entra el concepto de la democracia, no nos entra el concepto de respeto a los demás, pero todas las cosas malas nos entran acá. Y este país se está hundiendo precisamente por las cosas malas que están haciendo, por la destrucción de la familia, por el abandono de Dios. Y nosotros venimos y ¿qué hacemos? Pues los imitamos. Eso es
La historia de hoy no es historia nueva, esta historia se repite de lo que hemos visto hasta ahora en toda la palabra de Dios. Hemos visto una historia cíclica, con internet, sin internet, con fogata, sin fogata, se va repitiendo, exacta, porque le he dicho montones de veces, la tecnología cambia, la ropa cambia, los edificios cambian, pero la gente son exactamente igual. Somos igual que los que caminaron por el desierto y que los que estaban en Egipto. Ahora, esta es la última obra de Samuel. Este es el discurso final de Samuel. Así como Moisés tuvo un discurso final, Samuel tiene este discurso final. Samuel fue un hombre verdaderamente extraordinario. Y ahora Saúl va a suceder a una persona realmente extraordinaria. Aunque Israel había elegido un rey antes que Dios, todavía el Señor le da un chance y le dice, si obedecen a Dios, yo los voy a bendecir. Y tienen a Samuel que les dice, ahí pues tienen al rey que ha de guiaros, que yo soy viejo, estoy lleno de canas, lo que acabamos de oír. Samuel se había criado, yo no sé cómo yo me atrevo a preguntar, porque después me dan temblores y ataques de furia. ¿Dónde se había criado Samuel? En un daycare. ¿Dónde se había criado Samuel? En el tabernáculo. Se había criado en la tienda del pacto, donde estaba el arca. En el tabernáculo se había criado Samuel. ¿Se recuerdan cuando la mamá Ana lo llevó pequeñito y lo entregó a Dios? O sea, Samuel creció en la presencia de Dios. Y eso hace una diferencia. Desde que fue pequeño conoció la presencia de Dios. Dios le habló. Pasó toda la vida de Samuel, la pasó delante de su pueblo. Posiblemente en todo Israel no haya vuelto a ver una persona que haya tenido una vida pública como la de Samuel. Y muchas veces, pocas veces lo hemos tenido nosotros en estos tiempos una vida pública así. Una de las vidas públicas que hoy mismo celebramos, que hemos tenido así, como la de Samuel, es la vida de Juan Pablo II. No ha habido vida más pública que la de Juan Pablo II. No solo de Juan Pablo II, de todos los papas desde que está la tecnología inventada. El papa no puede dar un paso sin que lo sigan cientos de cámaras y de fotografías. El papa no puede decir absolutamente nada sin que revise 1000 veces lo que el papa dijo. Pero sobre todo en este caso Juan Pablo II, por eso ha sido tan rápido el proceso de canonización, porque todo ha estado tan expuesto, que no ha habido que, como yo le dije al empezar, no ha habido que estudiar nada, porque todo ha estado expuesto delante de los ojos. Créanme, si alguien pudiera haber encontrado algo malo de Juan Pablo II o de Benedicto XVI, ya hace rato que hubiera estado publicado en todos los periódicos, porque expurgado así han sido. Yo creo que poca gente en el mundo puede vivir así, delante del mundo entero, 24 horas, por 27 años como Juan Pablo II, y que nadie le haya podido señalar sencillamente nada malo. Ni político, ni pastor, yo creo que en la vida puede. Por eso son pocos los casos como Samuel, que se puede parar delante de la gente y decirle, digan ustedes ahora a quién yo le he hecho un mal. Poca gente se atreven a decir eso. Tiene que ser una persona de verdaderamente una conducta intachable. Y este es el caso de Samuel. Es una tremenda declaración de un hombre que había estado tantos años en el público, que había servido como juez. Podía haber hecho un mal juicio. Y él lo dice, ¿cuál de ustedes me logró sobornar? ¿A quién yo hice una justicia mal hecha? Verdaderamente Samuel, con esto que dice Samuel, se pone en evidencia que verdaderamente la vida de él fue una vida totalmente de un hombre justo. Después vimos que Samuel repasa toda la historia de Israel. Los hombres a quien Dios hizo grande, Moisés, Josué, Gedeón. Después en el mismo Samuel. Y después que adelante toda la historia hasta ese momento, pues Samuel le dice, ahora ustedes tienen un ungido. Y fíjate que Samuel pone como testigo a quién, a Dios y a quién, y al ungido. Cuando le dice aquí, el Señor es testigo contra ustedes y su ungido es testigo hoy de que ustedes no han encontrado nada en mis manos. ¿Quién es el ungido? Saúl es el ungido. Y mira la importancia de ser ungido, que Samuel pone como testimonio de su palabra a Dios y a su ungido. Vamos a ver más adelante la importancia de una persona ungida. Después ustedes, como muchos que saben la historia, sabrán que Saúl le cogió una gran envidia a David,
inclusive trató de matarlo muchas veces a David. Pero sin embargo, un día, vamos a verlo más adelante, un día Samuel huyendo de huyendo de David, al revés, David huyendo de Saúl, se escondió en una cueva y Saúl no lo sabía y entró a dormir en la cueva donde estaba David escondido. Y el compañero de David le dijo, aprovecha y mátalo. Y David dijo una palabra tremenda que debían servir a todo el mundo, por ejemplo, dijo, que nadie toque al ungido de Dios. Y Saúl quería matar a David. ¿Y qué dice David? Que nadie toque al ungido de Dios. Saúl fue un buen rey, fue un desastre. Saúl fue un buen amigo, fue un desastre. Pero sobre todo, ¿qué cosa era? Ungido. La unción, el óleo cayó sobre él. Y eso nos tiene a nosotros que aprender mucho sobre los sacerdotes que son ungidos. Los sacerdotes son ungidos. Cuando tengamos ganas de mover la lengua para hablar de los sacerdotes, aunque sea verdad, aunque sea un sinvergüenza, tú sabes lo que tenemos que recordar, las palabras de David, que nadie toque al ungido. Nadie más que David tenía razón para hablar mal de Samuel y para matarlo. Sin embargo, Saúl tenía algo que lo hacía intocable. ¿Qué cosa era? La unción. Cuando la unción cae, ya podemos ir a los sacerdotes que son los ungidos más visibles, pero cuidado porque también todos nosotros somos ungidos. Todos nosotros somos ungidos en el bautismo. Por eso antes de atacar a un hermano mejor pensarlo 15 veces, aunque tengamos la razón. Yo siempre digo que el más sabio no es el que grita, el más sabio es el que tiene la razón y se sabe callar. Porque a un perro tú le das una patada y ladra y muerde. O sea que todos reaccionamos animalmente, pero ¿quién es el verdadero, el que está ungido por el Espíritu Santo? El que antes de echar a andar la lengua, echa a andar el cerebro. Y por eso, pero sobre todo lo que estamos hablando hoy en el caso de Saúl, tenemos que tener mucho cuidado con los sacerdotes, que sean lo que sean, ¿son qué cosa? Y la unción cae en la cabeza de ellos públicamente, y ni hablar de los obispos. Sigue el Samuel hablando, claro, si sirven al Señor, el Señor lo va a bendecir, si no, el juicio va a venir sobre ellos. O sea, esto no es nada nuevo en el Antiguo Testamento. Lo vimos en el Deuteronomio, si guardas mis leyes vas a ser bendecido, si te apartas de mi ley, todas las consecuencias que van a caer sobre que se aparta de la ley de Dios. Samuel se lo vuelve a decir al pueblo de Dios. Cristo lo va a decir más tarde. ¿Cómo Cristo lo va a decir más tarde? ¿Alguien se acuerda de qué forma Cristo lo va a decir? Hay dos caminos. Uno que lleva a la perdición y uno que lleva a la salvación. El camino de la perdición es ancho, es cómodo. El camino de la salvación es estrecho y es difícil. Cristo va a decir exactamente lo mismo. Y el Papa Francisco, al empezar su pontificado, dijo exactamente lo mismo de otra forma. El que no confiesa a Cristo, confiesa a Satanás. Primero sermón que dio en la iglesia del Vaticano, en la iglesia parroquial del Vaticano. O sea, con eso empezó el Papa su misión pastoral. Y a mí esa frase se me quedó grabada, lo voy a repetir otra vez. El que no confiesa a Cristo, confiesa a Satanás. No hay, igual que en el Deuteronomio, hay dos caminos. El de obedecer la ley o desobedecer la alianza. Como lo dijo Jesús, hay solamente dos caminos. Uno ancho, y otro estrecho. Lo que pasa es que hoy en día el mundo nos hace desear el camino ancho. Hoy todo el mundo quiere las cosas fáciles. Hoy en día queremos todas, inclusive las cosas espirituales las queremos fácil. Ay, no hay una oración para que me quite yo no sé qué cosa. No hay oraciones que te quite nada. Vive de acuerdo a la palabra de Dios y lo demás se te dará por añadidura. Es que estamos buscando cosas mágicas. Estamos buscando, como los protestantes, bien arrodíllate aquí. Haz esta oración, yo acepto a Jesús como Señor y Salvador, ya eres salvo, vete. Sí, créete tú que esa es la salvación. Créete tú que esa es la salvación. ¿Tú sabes qué cosa es eso? Ese es el camino ancho. Acepta a Jesús como Señor y Salvador y haz lo que te dé la gana, que vas a ser bendecido, te van a caer los millones. Ahora resulta que Dios es prácticamente como un tío rico. Aceptas a Jesús y los millones te van a caer, hasta ahora lo único que he visto que estás hecho rico con eso los pastores que están predicando ese tipo de evangelio. Aparte de eso, no he visto a nadie que se haya hecho rico en ninguna iglesia de eso. Pues Jesús nos dijo, coge
coge mi cuenta de banco y sígueme. Jesús dijo, coge tu cruz y sígueme. Por eso esos pastores que predican ese evangelio de prosperidad, yo sinceramente no sé qué Biblia tienen. La que yo tengo no. La que yo tengo no es. La que yo tengo no es. Pero estamos todavía en esta época de Samuel, donde Samuel está pasando reglas, está pasando una revisión de su vida, y verdaderamente sigue diciendo Samuel en el versículo 20, pero Samuel dijo al pueblo, no teman, cierto que han hecho esta maldad, pero ahora no se alejen del Señor y sírvanle con todo su corazón y no se aparten tras de los que no son nada, que no sirven ni salvan porque no son nada. Pues está bueno para que lo sacan y lo marquen en amarillo. Se lo voy a repetir porque esto parece que lo escribieron ayer. No teman. Cierto que lo que han hecho está mal, pero ahora no se alejen del Señor y sírvanle con todo corazón y no se aparten atrás de los que no son nada, de los que no sirven ni salvan porque no son nada. Mejor versículo para estos tiempos, yo no. ¿Qué es lo que le dice el Señor a Israel? Han hecho mal, pero todavía el Señor los puede enmendar. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Primero que nada, no temer. Y segundo, no alejarse de Dios y servirlo de todo corazón. Ese es el remedio que le da. O sea que siempre en el cristianismo hay esperanza. El cristianismo no es una religión o una fe que cierra las puertas. Tú puedes ser la persona, la mayoría de los grandes santos han sido grandes pecadores. Y San Pablo lo dice, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. La gracia. Y cada día nosotros tenemos montones de testimonios de eso. Sería para nunca terminar. O sea que no teman, primero que echar fuera ¿qué cosa? El temor. Creo que el temor es una de las causas muchas veces principal que uno no se acerca a Dios. Y es la soberbia de la persona que dice, no, que yo he hecho tantas cosas malas que Dios no me puede perdonar. Yo he oído eso montones de veces. Esteban, ¿te acuerdas cuánto oramos por él en San Hugh? Y él decía que Dios jamás le iba a perdonar de la muerte de su hijo, que él no provocó, pero él decía que a veces de culpa de él. Y él decía que Dios nunca lo iba a perdonar y que Dios no lo iba a perdonar. Perdió la memoria, perdió juicio y murió con 60 y pico de años, físicamente bien, seguro de que Dios no lo perdonaba. Y no valió oración ni valió. Y eso es terrible, eso es la peor que hay, la falta de confianza en la misericordia de Dios, porque Jesús pasó lo que pasó aquí precisamente para concedernos no hay pecado, por grande que sea, que Dios no lo pueda. El único pecado que Dios no perdona es por el cual tú no quieres pedir perdón. Y ese es el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Qué cosa es el pecado contra el Espíritu Santo? No aceptar el perdón de Dios. ¿Y por qué no tiene perdón? Porque si tú no aceptas el perdón, ¿cómo vas a ser perdonado? No puedes ser perdonado. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que opera la salvación en cada uno de nosotros. Y si tú rechazas al Espíritu Santo, pues estás blasfemando contra el Espíritu Santo. O sea que, y así empezó Juan Pablo II su pontificado. No tengan miedo. Y después, cierto que han hecho esta maldad. O sea, por supuesto que han sido sinvergüenza. Pero ahora, ¿qué cosa? No se alejen del Señor y sírvanos de corazón. Siempre se puede empezar. Y después nos da el gran consejo. Apártense de los que no son nada. Y sigue diciendo, apártense de los que no sirven absolutamente para nada. ¿Cuántas personas nosotros conocemos? Nosotros que conocemos que seguimos, que no sirven absolutamente para nada. Les puedo dar una lista. Sobre todo los pueblos que han servido, los líderes que no sirven para nada, han terminado muy mal. Porque casi siempre cuando se ha aceptado un pueblo, un líder que no sirve para nada, antes de aceptar al líder que no sirve para nada, han rechazado a Dios. Han hecho como Samuel, como hizo el pueblo de Israel. Que nosotros queremos
un rey, no queremos a Dios. Nosotros no queremos que Dios reine sobre nuestro país, queremos fulanito de tal que va a hacer las mismas maravillas que Dios. Va a barajar en maná del cielo y todos los problemas van a estar resueltos y vamos a cantar Cumbayá todo el mundo. Y estamos siguiendo a gente que no son nada. Y lo que dice Samuel todavía es terrible. Personas que no sirven ni salvan. No solo no sirven, sino que no. Toda esta gente que prometen tanto, los políticos y líderes de secta, los que más prometen son los que menos cumplen. Si ustedes buscan los que prometen y prometen, empiezan a ver lo que han prometido, para que encuentren que nunca han cumplido absolutamente nada de lo que han prometido. Ni sirven, ni qué cosa, ni salvan. Dice, pues Yahvé no rechazará a su pueblo a causa del honor de su gran nombre, pues el Señor ha querido hacerlo su pueblo. Por mi parte, lejos de mí pecar contra el Señor, dejando de suplicar por ustedes y de enseñarles el camino bueno y recto. Solo el Señor temerán y le servirán fielmente, con todo su corazón, porque han visto estas cosas grandiosas que ha realizado con ustedes. Pero si se portan mal, perecerán ustedes y su rey. O sea, parece que está claro lo que dice, ¿no? Pero así habló Moisés, así habló Josué, así han hablado todos los hombres grandes de Israel. ¿Y quién los oyó? Nadie oyó a los grandes. En cuanto venía alguien y tocaba una flauta y decía, les voy a dar maná que yo conseguí en tal lado, ahí corría todo el pueblo de Dios. Aparecían con un Dios que un poco que prometía cosas y ahí se iba todo el mundo detrás de los ídolos que le presentaban. Y ya en el capítulo 13 ya empieza ya la obra, el reinado de Saúl. Ya Samuel pasa a segundo plano. Fíjate lo que dice Saúl a Samuel, yo voy a seguir orando por ustedes. Pero ya yo les he dicho. ¿A quién les recuerda usted eso? A Benedicto XVI. Él dijo, yo creo que ya yo hice lo que tenía que hacer. Ahora yo me voy a ¿qué? A orar por ustedes. Y bendito sea Dios que tenemos un papa trabajando y un papa orando, cosa que no ha sucedido jamás en la iglesia. Así que deben estar duros los tiempos cuando tenemos dos papas, uno orando y uno trabajando y los dos en el mismo. Ustedes no se han dado cuenta de la potencia que tenemos nosotros en San Pedro, que hay dos hombres, uno ungido para pastorear la iglesia y uno ungido para interceder por la iglesia. O sea que algo bueno tiene que salir de todo esto. Y Benedicto XVI lo dijo. El otro día en una entrevista que un reportero que habló le dijo que él había decidido renunciar por una experiencia mística que tuvo. Él no explicó cuál fue la experiencia mística. Dice que tuvo una experiencia mística y que más que nunca se da cuenta que estaba cierto en la experiencia mística que tuvo, que fue inesperada y que sintió que tenía que renunciar. Y fíjate que renunció de una forma imprevista, en el medio del año de la fe, en el medio de escribir una encíclica, renunció. Yo, desde que eso sucedió, dije, algo espiritual ha pasado aquí en este momento. Y que el Señor seguro que lo quiere como Moisés, intercediendo, mientras Francisco como Moisés, como intercediendo, mientras Francisco como Samuel, como Josué, está dando la batalla. Y con Samuel, ya pasado segundo plano, intercediendo, comienza el reinado de Saúl. Hay un pequeño salto, ya nos aparece Saúl, llama adulto con hijos. Tenemos una parte aquí que no sabemos en realidad qué sucedió. Y en este capítulo 13 que vamos a leer, nos va a hablar el tema principal, es la rebelión de Saúl contra Dios. Porque poco duró la amistad entre Saúl y Dios. Vamos a ver cómo el primer hombre, Satanás lo tentó. El primer pueblo escogido, Satanás lo tentó y lo hizo rebelde. El primer rey escogido, Satanás lo tienta y lo hace rebelde. Por eso que cuando Satanás ve al Mesías, ¿qué es lo que dice? Si ya el primer hombre, el primer pueblo, el primer rey cayeron, este va a ser facilito. Y se lanza a atacar a Jesús con lo mismo que atacó al primer hombre, al primer pueblo y al primer rey. Lo que pasa es que no sabía que ese ser que estaba tentando no solamente era un hombre, era hombre y al mismo tiempo era Dios. Y en este capítulo, la rebelión de Saúl contra Dios, y
en este capítulo vamos a ver cómo la verdadera naturaleza de Saúl se empieza a hacer evidente. Porque una cosa, como dice, una cosa es el novio, otra cosa es el esposo. Una cosa es la novia y otra cosa es la esposa, ¿no? Aquí una cosa es el Saúl que hemos visto buscando las burras y todo eso, y otra es la verdadera naturaleza de Saúl. Y vamos a ver hasta dónde llegó la arrogancia de Saúl. Y van a sorprenderse por dónde empezaron los grandes problemas de Saúl, que es lo mismo que van a empezar los grandes problemas de Israel en Segunda de Reyes 17. Y dice así Samuel 13. Saúl tenía la edad, aquí en la escritura hay una, no se puede leer en los orígenes, en los manuscritos más viejos, la edad que tenía Saúl, por eso está en blanco en muchas Biblias. Saúl tenía la edad de cuando llegó, o a lo mejor es por presunción, por vanidad la borró. Saúl tenía la edad de cuando llegó a ser, bueno, mira, me puedo quitar la edad si Saúl se la quitó porque yo no me lo voy a poder. 13:1. 13:1. Ah, bueno, porque será que tu Biblia es más barata que la mía, ¿no? Pero esta dice así, Saúl tenía la edad de cuando llegó a ser rey y reinó 2 años sobre Israel. Se eligió Saúl 3,000 hombres de Israel. Había 2,000 con Saúl en Micmas y en las montañas de Betel y 1,000 con Jonatán. Aquí aparece Jonatán, que hasta ahora no nos lo han presentado. Jonatán es el hijo de Saúl. Jonatán es el hijo de Saúl. Vamos a ver, pobre, que tuvo un final muy triste por culpa del padre. Se eligió Saúl 3,000 hombres, habían 2,000 con Saúl en Micmas y en las montañas de Betel y 1,000 con Jonatán en Geba de Benjamín. Y el resto del pueblo lo devolvió a sus tiendas. Jonatán mató al gobernador de los filisteos, que se llama en Gilbeá, y los filisteos lo supieron. Saúl hizo sonar el cuerno por toda la tierra, diciendo, entérense hebreos, y a todo Israel se enteró de la noticia. Saúl ha matado al gobernador de los filisteos, y también Israel se ha hecho odioso a los filisteos. Y se reunió el pueblo tras Saúl en Gilgal, y se concentraron los filisteos para combatir a Israel. 30,000 carros y 6,000 caballos y un ejército tan numeroso como la arena de la orilla del mar. Y acamparon en Micmas al este de Bet-Avén. Cuando los hombres de Israel se vieron en peligro porque se los apretaba de cerca, se escondió la gente en las cavernas, los agujeros, las hendiduras de las peñas, los subterráneos y las cisternas. Algunos hebreos pasaron también el Jordán al país de Gad y Galaad. Saúl estaba todavía en Gilgal y todo el pueblo temblaba junto a él. Esperó 7 días, según el plazo que Samuel había fijado, pero Samuel no llegó a Gilgal y el ejército se desbandó, abandonando a Saúl. Entonces Saúl dice, acércame el holocausto y los sacrificios de comunión. Y ofreció el holocausto. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Aquí hay una mentira y una cosa mal hecha. ¿Cuál es la mentira y cuál es la cosa mal hecha? ¿Cuál es la mentira? Saúl no fue quien mató fue Jonatán, el hijo. Jonatán mata al rey de los filisteos. ¿Y qué dice Saúl? Saúl mató Aquí empieza a salir el verdadero carácter de Saúl. Saúl, ¿qué cosa era? ¿Era eso que podemos decir? ¿Qué defecto es ese? Aparte de mentiroso, ¿qué cosa era? Arrogante. Una persona extremadamente arrogante. Casi todos los tiranos, casi todos los dictadores son extremadamente arrogante. Pasen en la mente ustedes a cuánto tiranuelo y de tarozuelo anda por ahí para que se dan cuenta que la característica que tienen es una arrogancia descomunal. Yo y yo. Yo soy el único que lo hago, menos cuando hay un error. Cuando hay un error no soy yo. Cuando hay un error son los otros los que cometen el imperialismo, o el Congreso, o los republicanos, o Cargill en Venezuela. Todo lo bueno para mí, pero cuando se comete un error es del otro. Vemos que Saúl empezó mal, le quitó el honor que Jonatán, su hijo, tenía. Y vemos la consecuencia de todo esto. También vemos lo que es la irresponsabilidad. Porque si eran tantos filisteos, Israel no podía luchar contra los filisteos, ¿para qué se meten a azuzar a los filisteos? Eso también fue un acto de arrogancia. Te azuzamos y te matamos al rey para después, ¿qué cosa? Escondernos en cuanto hueco quedaba alrededor. O sea, ellos, qué diferente la actitud de David con Goliat, ¿no?
tú vienes a mí con todas esas cosas arriba y yo voy arriba de ti en el nombre del Señor. Y lo derrotó. Sin embargo, a Israel le faltaba eso. Porque ¿quién era el líder de Israel ahora? Saúl. Y mira, un hombre arrogante, un hombre que tuvo miedo, que tuvo miedo. El pueblo se reunió tras Saúl en Gilgal. Hasta ese momento el pueblo se reunía a través del Señor en el arca de la alianza, en las batallas. En este momento ya el arca no sale más a guerrear. Es Saúl el que va. Y Saúl todo eran bravatas. Yo maté. Cuando vieron los filisteos, cuando vieron los hombres de Israel, vieron el peligro porque se los apretaba de cerca, se escondieron. Ahí ya la batalla, desde que se escondieron, la batalla estaba totalmente perdida. Esa es la primera característica. Y ahora hay un error horrible de Saúl. Ya vimos la mentira. ¿Cuál es el error? Nos dijo Rosana por ahí. Ofreció holocausto. ¿Saúl podía ofrecer holocausto? En absoluto Saúl podía ofrecer holocausto. ¿Por qué Saúl no podía ofrecer holocausto? Porque no era sacerdote. Saúl no era sacerdote. Solamente los sacerdotes podían ofrecer holocausto. Ahí vemos la arrogancia de Saúl llevada al máximo. Si no hay quien lo haga, yo voy a ofrecer, tráeme el sacrificio. Samuel no llega, yo voy a hacer el sacrificio. Estaba ofreciendo un sacrificio impuro, un sacrificio que Dios, ay hermano, de este sacrificio vienen todos los problemas de Saúl en su vida. Y dice en Samuel 13:9, entonces Saúl dijo, acérqueme el holocausto y los sacrificios de comunión. Y ofreció el holocausto. Acababa él de ofrecer el holocausto cuando llegó Samuel. Y Saúl le salió al encuentro para saludarlo. Fíjate tú, esto es una de las grandes, este es el peor de todos los pecados. ¿Tú sabes cuál es el peor de todos los pecados? No darse cuenta de que tiene pecado. Porque si Saúl se da cuenta que hizo algo indebido, se hubiera escondido de Samuel, le hubiera dicho, mira, como tú no llegabas, yo tuve que ofrecer. Pero que sabía, ¿qué tal? Como tú, él no tenía, y su arrogancia era tan grande que él no tenía idea de que había cometido un sacrilegio delante de Dios. Y hoy en día ese es el peor pecado. El pecado es no tener conciencia de pecado. Y nunca se me olvide el padre Paul, allá en el monasterio, que Dios tenga en la gloria, que es uno de los grandes predicadores que yo he conocido en mi vida. ¿Se acuerdan? Un monje que había en el monasterio que se parecía a Hemingway, que tenía una barba blanca, pobre, que se cayó, se dio un golpe en la cabeza y perdió la memoria y todo eso. El padre Saúl, cuando aquel problema de Clinton y la Lewinsky, el padre Paul lo dijo en un sermón en el monasterio en la misa conventual de las 10 de la mañana. Él dijo, y andando el lío, él dijo, el pecado del presidente no es que se haya hecho lo que hizo con esta mujer. El pecado del presidente es querernos hacer ver a nosotros que lo que hizo no está mal. Y él dijo, pues si el presidente dice, he fallado contra mi mujer, contra usted de la nación, se le perdona porque todos los hombres cometen pecado. Pero ese señor ha invertido una energía tremenda para convencernos de lo que él hizo no está mal. Esa es la arrogancia. Pensar que lo que yo hago, todo lo que yo hago se me está permitido. Y por eso hoy en día el peor pecado es haber perdido el concepto de pecado. Y hoy en día eso es lo que se está perdiendo en la iglesia y en todos lados, y el Papa se ha alarmado, se ha perdido el concepto de qué es bueno y de qué es malo. Porque la nueva era que se ha metido en todas las iglesias protestantes, católicas, en todos lados, lo primero que te dice la nueva era es, no hay nada bueno ni hay nada malo. Todo depende si a ti te gusta o no te gusta. Si te gusta, está bien. Y eso es el pecado con que el demonio tentó a nuestros primeros padres. Vas a conocer el árbol del bien y del mal. Cómelo y vas a ser igual que Dios. Vas a poder saber qué es bueno y qué es malo sin contar con Dios. Y eso es lo que está ahora la televisión presentándonos. Tú puedes definir sin contar con Dios qué cosa es bueno y qué cosa es malo. Hoy en día el demonio está usando la televisión para decir lo mismo que le dijo personalmente a nuestros primeros padres. Exactamente lo mismo. Tú eres el único que puede definir lo que es bueno y lo que es malo. No cuentes con Dios. Lo que para ti es bueno. Lo que para ti es malo. Y eso es precisamente lo que el Señor quiso evitar a los primeros padres. Porque cuando uno define lo que es bueno y lo que es malo, siempre hay alguien que va a salir perjudicado. Porque lo que para mí es bueno muchas veces es malo para otra persona. Y hoy en día eso es lo que se ha...
es aterrorizante como eso se ha perdido, sobre todo en la juventud. El concepto de lo que es bueno y de lo que es malo. Mira, hay otra masacre ahí en otra escuela. Y ya se lo digo a ustedes, pero eso yo lo dije hace tiempo cuando estábamos en San Hugh, todavía en la iglesia de San Hugh, y se lo he dicho otras continuas veces, pero lo tengo que decir, porque eso yo lo vi venir desde los años 90 y pico, y les dije, ¿por qué me acuerdo? Porque es la única vez que protestaron a la parroquia, porque dijeron que yo era muy pesimista. Le llamaron al párroco, le dijeron que yo era muy pesimista por las cosas que yo decía en unas clases de bautismo que yo di. Yo sencillamente lo que yo dije en el 96, yo dije, si ustedes creen que tenemos problemas, esperen que esta generación que ustedes están bautizando ahora sean adolescentes para que vean lo que van a ser problemas. Y dijeron que yo era muy pesimista. Esa generación de que se bautizaron en 1996, ahora tienen 14 y 15 años. Es la generación de ahora. Y vaya si tenemos... Es que había que estar ciego para no darse cuenta. La adolescencia que estábamos en ese momento educando. Y parecía inofensivo ¿con qué? Con los jueguitos que era Pac-Man. Continuamente, come, el otro explota cabeza. Yo decía, están entrenando a los niños desde pequeños a la violencia. A lo que está mal, eliminarlo. Y nada, es un jueguito. Después los programas de televisión, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llamaba? Married with Children. Donde todo el mundo veía Married with Children y la gente se encantaba. Donde la madre era una prostituta, el padre era un inepto y los hijos eran unos bandoleros. Y eso es lo que presentaban como familia. Ejemplo. Yo me acuerdo cuando yo veía, en los años de atrás, y todavía se lo pueden ver ustedes, cuando veían I Love Lucy, Lucy siempre estaba bien vestida, Ricky estaba bien vestido, Lucy cocinaba, Ricky trabajaba, tenían el niño, tenían amistades que hacían cosas. Después, en los 90 y pico, la familia se presentaba como una verdadera porquería. Y la gente pensaba que eso era un juego. Eso no es un juego, eso marcó toda una generación. Y eso es lo que tenemos ahora. Y ojalá que yo no esté de aquí a 20 años para que lo pueda recordar. Pero prepárense para lo que viene, porque esto todavía no es... Yo lo dije y lo van a ver, que los carros van a tener rejas puestas en las ventanillas. Y yo lo dije aquella vez. Y todavía no se ha cumplido, pero ustedes lo van a ver. Los carros. Porque todavía no es nada. Porque si en el 96 engendramos una generación de violencia y los niños del 96 son ángeles en comparación con lo que estamos nosotros ahora engendrando. Y no porque los padres lo quieran engendrar, porque no tienen tiempo de ocuparse de la educación de los hijos. ¿Y quién se está ocupando? Satanás, a través del internet, a través de los programas de NTV y de todas esas porquerías. ¿Quiénes son los ejemplos de los muchachos? Estos Miles, esos Cyrus, o como se llame, esa mujer, que es una verdadera abominación, que es una puerca. Eso es Lady Gaga, esos son los ejemplos que los muchachos están... Lo que están creciendo en ver lo que es popular y lo que es antiguamente. Ahora este muchacho está de moda porque fue un bully, porque se estaban burlando de él. En todas las escuelas, toda la vida, hubieron muchachos que los otros muchachos que son crueles se burlaban. Y ninguno cogió una pistola ni mató a nadie, ni ninguno se ahorcó. A fulanito se burlaba, le rompía de la cabeza con una pedrada o le daba las quejas al padre cuando llegaba a la casa y el padre iba a la escuela y daba... un show, cogía muchachos que el otro lo cogía por la oreja y le retregaba la oreja y daba par de nalgadas. Ahora muchachos lo están fastidiando, otros muchachos coge la escopeta del padre y viene y mata a los niños. Pero sencillamente, ¿dónde está el problema? En la familia. Y todavía no hay nada. Cuando esta generación de hijos de hombre con hombre y mujeres con mujeres crezcan, agárrense. Todavía no hemos visto, ojalá que el Señor me prive de ver eso. Ojalá que el Señor me prive de... Y no quiero ser profeta de calamidades, pero es que lo estoy viendo. Y yo no solo lo estoy viendo, yo veo con angustia que está pasando y que nadie hace nada. Ni la iglesia, ni nadie hace nada. Estamos como en la época de Israel. Ay, qué culto más bonito tenemos, qué templo, qué grande es, qué techos de oro tiene. Y Jeremías decía, vienen los babilonios. Y no, que van a venir los babilonios. Si todo está de lo más bien, si el templo de Israel está lleno, los sacrificios de Jeremías, vienen los babilonios. Y la gente, tú eres un pasmado, tú lo que vienes a meternos miedo cuando estamos tan contentos aquí en Israel. Y llegaron los babilonios. ¿Por qué? Porque Jeremías estaba viendo lo que estaba sucediendo.
Pero hoy en día no hay profeta. Hoy nadie quiere buscarse problemas y decir las cosas como son, porque fulanito me va a coger odio, porque el otro se va a pelear conmigo. Entonces no tenemos profetas. Desafortunadamente no tenemos, hay grandes profetas como Juan Pablo II, pero desafortunadamente estos profetas se quedan como mucha gente en la clase de Biblia. Ay, qué linda estuvo en la clase de Biblia, pero le entró por aquí y le salió por aquí. Porque pasa como viento, entra y sale por una ventana, pero no deja semilla. Por eso recuérdense cómo comenzaba la gran oración de Israel. Shema, ¿qué cosa? Escucha, Israel. No oigas, porque se oye y no se escucha. No oye, escucha. Oír es cuando tú hayas así, qué lindo. A mí nunca se me olvida Monseñor Manuel Rodríguez Rosa, que fue mi obispo muchos años en Pinar del Río, cuando alguien le decía, Monseñor, qué lindo habló. Él decía, ¿qué dije? Y casi nadie podía decir qué cosa el obispo dijo, porque cuando tú dices qué lindo, es que te quedaste en la bobería, que no llegaste al mensaje que te están dando. Y hoy en día estamos acostumbrados a que nos digan cosas lindas, para poder oír, pero no escuchar. Y vamos a ver la semana que viene este gran problema de Saúl, cómo ofrecer sacrificio sin ser sacerdote le trajo la ruina de la familia. Y esto es muy serio. Esto es muy serio, te lo voy a decir porque esto es serio, porque nadie puede erigirse presidente o director de una congregación de creyentes en la adoración si no está en el orden del sacerdocio de Dios. En Israel solamente podían ministrar los sacrificios ¿quiénes? ¿Y quiénes solamente podían ser sacerdotes? Los levitas, no solo los levitas no podían ofrecer sacrificios, los descendientes de la casa de Aarón. Los levitas ayudaban, pero no podían ofrecer sacrificios. Si tú eras muy bueno, muy justo, muy respetable, muy santo, una persona que nunca ha tenido pecado, pero no eras de la casa de Aarón, tú no podías ofrecer sacerdocio. Si tú eras un sinvergüenza y eras de la casa de Aarón, tú podías ofrecer sacrificio. Si tú eras un sinvergüenza de la casa de Aarón y ofrecías sacrificio, el sacrificio que tú siendo un sinvergüenza ofrecías era válido y agradable a Dios. Porque Dios no miraba el que ofrecía, sino lo que se ofrecía. Ahí es nadie se imagina la gran responsabilidad que tienen delante de Dios toda esta gente que se fundan iglesias sin tener orden del Señor para fundar ninguna iglesia. Y están entreteniendo a los creyentes con panderetazos y canto los domingos diciéndole que eso es adoración. O sea, y privándolo de la Eucaristía. Cuando se enfrenten con Dios, yo no quiero saber qué va a pasar ahí, porque hay cristianos que han apartado de la Eucaristía para toda la vida para llevarlo a un culto emocional los domingos, a cantos y leer y predicar la palabra de Dios, y lo privan de la Eucaristía para toda la vida. Es más, que le ponen odio a la Eucaristía. Cuando esa gente llega delante de Dios, yo no quiero estar en su presencia, porque a Saúl le costó el puesto de rey y la muerte de él y su familia por meterse a ser sacerdote sin que nadie lo llamara. Y es que no solo que nadie lo ungiera, que él no podía ser ungido. Y ahí vienen como este pobre señor, Alberto Cutié, ya los que se dieron cuenta de aquel momento sabía que andaba muy mal, cuando en el funeral de Celia Cruz llamó al pastor Martín Añorga para que en la consagración consagrara. Ya yo me di cuenta que algo ya estaba muy... Entonces, los deslenguados de la radio. No, pero que Martín Añorga es más santo que cualquier sacerdote. Nadie tiene duda de la santidad del pastor Martín Añorga, que es un siervo de Dios, de una vida intachable, un pastor de Dios. Pero él no estaba ordenado. Y al no tener la imposición de manos de la ordenación apostólica, él no podía extender la mano en la consagración y consagrar. Cuando él hizo eso, tú te das cuenta que el señor Gutiérrez era una persona totalmente vana, que no tenía la menor idea ni respeto por lo que estaba haciendo. Sí, ven, le hizo así, ven, y lo subió para el presbiterio con los sacerdotes, y le dijo, tienda las manos. Saúl, lo que hizo quita, ese es Saúl. No tiene idea que el sacerdocio es una cosa muy sagrada para Dios. Para tú erigirte el primero en una iglesia que dirige una congregación en la adoración del domingo, tú tienes que estar en el orden de Dios. En Israel era la familia, ¿de quién?
de Aarón en la iglesia es los sucesores de los apóstoles. Aquellos que le han puesto un obispo válido, le ha puesto la mano en la cabeza y le ha transmitido el orden de hacer esto en conmemoración mía. Solamente esa persona puede dirigir el acto de adoración único que es de Jesús, que es la Eucaristía. Claro, estos pastores de estas iglesias, como no pueden hacerlo, ¿qué es lo que hacen? En vez de decir, yo no puedo, eliminan la Eucaristía y la sustituyen por un culto emocional para engañar e entretener al creyente. Hermano, yo oro por esa gente, porque esa gente cuando estén delante de Dios van a responder por toda la gente que han apartado de la Eucaristía. Eso es algo más serio de lo que nadie se puede imaginar. Mira lo que pasó a David y vamos a ver cómo la casa de Jeroboam también se desapareció de la tierra por meterse a ser sacerdote sin que nadie lo llame. Y ahora, cuando hay un sacerdote injusto, como en el caso que lo hubo en Israel, lo que el sacerdote injusto hace es válido. Y lo que uno que no es sacerdote se meta a ser sacerdote sin que nadie lo llame y lo que hace no es válido. Porque cuando el sacerdote ordenado válidamente ministra, Dios no mira al que ministra, Dios mira lo que ministra, que es totalmente diferente. Yo siempre se lo explico a las personas, como en el caso de un juez. Si ustedes van a la corte porque se llevaron un stop y el juez es un sinvergüenza que se emborracha cuando sale de la corte y dicta sentencia, ¿la sentencia vale o no vale? Vale. Porque ¿qué poder ministra el juez? El poder del Estado. ¿Importa que eres un borracho? Si él dice, según la ley, tú tienes una multa porque te llevaste un stop, es culpable, ¿no? El sacerdote cuando ministra, no ministra con su poder, ministra con el poder del Espíritu Santo para cual ha sido ordenado. Sea un sinvergüenza o no sea, porque la administración del sacerdote no depende de él, depende de la orden que ha recibido. Por eso que no importa, el mismo que este señor que estamos hablando, Gutiérrez, cuando él ministró en pecado con un amante, con todo lo que tenía, lo que él administró era totalmente válido. Como juez que dicta sentencia, cuando él también es un borracho. Porque él ministra no con el sacerdote, no ministra con su poder, ministra con el poder de... Ahora, cuando él se presente delante de Dios, que se prepare también. Pero eso es lo que muchas veces, a mí decía una persona, yo no puedo recibir esta comunión de ese sacerdote porque es un borracho. Y era verdad que el sacerdote tomaba. Pero le dije, así que Dios, el que no cabe en el universo, puede venir a las manos de un sacerdote borracho. Y tú no puedes recibirle a Dios de las manos del sacerdote borracho a los cuales bajó. Le dije, entonces definitivamente tú eres más puro que Dios. Eso es muchas veces falsa santidad o falsa humildad. Que personas dicen, no, yo soy la persona más humilde de la vida, por eso que yo no me arrodillo, por eso es que yo me arrodillo para la comunión. Yo soy muy humilde. Si a ti en tu parroquia dice que tú no te puedes arrodillar para la comunión, aunque el cura esté equivocado, tú no puedes arrodillarte para la comunión. ¿Tú sabes la humildad ahí cuál es? La obediencia. Porque la obediencia cuesta más trabajo que la devoción. Y eso me lo dijo a mí Father David. Me dijo una vez Father David. La gente piensa que lo peor para nosotros los monjes es el celibato. Y él decía, el celibato no es nada comparable a ser obediente. El trabajo que cuesta ser obediente. Saber algo que tú sabes que no es justo, pero sin embargo tenés lo que obedecer. Porque estás en un orden que no puede... Claro, no estamos hablando de nada inmoral, estamos hablando de cosas que tú piensas que se deben hacer así, pero la otra persona por arriba dice, no se debe hacer así, se debe hacer así. Y tú piensas que tienes una mejor idea. ¿Tú sabes cuál es el verdadero humilde? El que obedece. Santa Teresa lo decía, la humildad es la verdad y la humildad es la obediencia.